Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Un gusto tenerlos aquí y vernos otra vez como todos los viernes. Y ya, es viernes de café, así que un placer volverlos a ver y a escuchar. Y bueno, pues sin más nos presentamos, por favor, Ángel. Claro, buenas tardes a todas y a todos que nos escuchan. Soy el maestro Ángel de la Rosa, les saludo con gusto y es un placer estar en este programa de Café Psicoanalítico como en todos los anteriores. Saludos también, doctor, y a Raúl. Buenas tardes. Gracias, Raúl. Muy buen día para todos y todas. Reciban la bienvenida a este nuevo programa de café. Por supuesto, acompáñennos con dudas, comentarios y participaciones a través del chat. Los saluda Raúl Luis. Gracias, Raúl. Saluda al doctor Gerardo y bueno, un gusto tenerlo. Bueno, saludos a Eric y a José Luis de Radio Morir, que siempre los saludamos al final y ya casi nunca los alcanzamos cuando cortan la transmisión ahí en Radio Morir, así que bueno, saludotes de una vez. Y bueno, como bien lo vieron en la publicidad, pues toca un tema muy importante, que es el de la prevención del suicidio, esta enfermedad, esta psicopatología, que es frecuente en ocasiones encontrarla, bueno, a nivel público, a nivel dentro del ambiente de las psicopatologías, del ambiente del consultorio. Y bueno, una de las ventajas de esta psicopatología es que se puede prevenir. Entonces, hay teoría, ciertamente hay teoría, hay técnica, por supuesto, tanto ya cuando antes de o después de, pero esta es fundamental, pues, de que una persona que por lo regular el suicidio es una complicación de una depresión o de una enfermedad no tratada, y por eso mismo es que si se puede prevenir, o mejor dicho, ¿cómo se va a prevenir? Tratando la enfermedad principal, tratando la enfermedad de depresión u otra enfermedad psicopatológica, para que, psíquica, mejor dicho, para que esta tragedia, este evento patológico, este evento trágico no se dé, ¿no? Y cuando se da, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuál es el manejo que se tiene que dar al paciente, pues, para que salga lo más pronto de este trauma y, continúe con su vida? Bueno, obvio, entre en terapia, por supuesto que va a entrar en terapia, para que pueda recuperarse, pueda tratarse, por supuesto, y bueno, recuperar su vida lo más pronto posible. Así que bueno, pues sin más, el experto de estos temas, Ángel, por favor. Claro, muchas gracias, doctor. Y bueno, para todas y para todos, un afectuoso saludo, un placer estar con ustedes nuevamente. Agradezco también el placer de su atención. Así que, iniciamos. Unos puntos epistolares de esta verificación, sí, de las condiciones que también afectan el desarrollo psicosocial en las personas que padecen esta intencionalidad, ¿sí? de tipo suicida, es que la gran mayoría de ellos, en muchos de los casos, ¿sí? Padecen una depresión mayor que genera un efecto diagnóstico, ¿sí? De acuerdo con los manuales de procedimiento, claro, ¿sí? Desde estas mínimas dos semanas, ¿sí? de pensamiento, de manutención de la ideación, de pérdida de motivación, de falta de deseo de realizar ciertas actividades, y que, bueno, junto con estos mismos puntos también se unen a otro tipo de principales criterios diagnósticos, como lo puede ser un trastorno de la personalidad. Junto con ellos, algunos de los que más compaginan, sí, es el trastorno límite de la personalidad por su viabilidad con los actings, sobre todo acá en psicoanálisis nos interesa muchísimo esto, y que en algunas de esas ocasiones puede ser que realmente empeore la situación. Recordando un poquito también sobre los trastornos límites o los border, observamos pues que las conductas impulsivas y en general un deterioro como de la planificación organizativa tiende a ser muy, muy clara con ellos, generan una cierta inestabilidad, ¿sí? Junto con eso, las conductas de riesgo, que son cada vez más marcadas y presentes, pueden detonar en esta intencionalidad de agresión contra el sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, acá en Jalisco se tiene una alta tasa
de prevalencia de intencionalidad en actos suicidas. Junto con esto mismo, también varios estados de la República comparten, dependiendo de la población, claro, los índices estadísticos, donde en general hablamos de un problema de salud pública que a nivel estatal y a nivel federal debe de ser valorado con sus determinantes características, y que a nivel público se generan ciertas modalidades de atención. Por ejemplo, en Jalisco mantenemos la atención en crisis, la línea del 075, muy importante, donde todas y todos que por alguna razón estemos presentando una inestabilidad a nivel ideación o a nivel conductual, etcétera, que se pueda hacer uso, ¿sí?, de esta línea de intervención. Los que nos encargamos de poder atender este tipo de situaciones, estaremos ahí en todo momento para escuchar y para poder brindar un énfasis en el tratamiento. Junto con esta propuesta, ¿sí?, a nivel público, también se establecen unos determinados lineamientos que se deben de respetar dentro de la atención, ya sea privada o sea pública, porque este tipo de condiciones, más allá de los aspectos legales, incluso en un momentito me refiero también a ello, más allá de los aspectos legales, tratamos de vincular directamente los puntos que subsanen al menos la condición real, y junto con esto la modulación de intervención en crisis para poder generar efectos sugestivos en las y los pacientes que requieran esta indicación del tratamiento. Básicamente, desde el momento ante el cual un paciente o una persona, siendo profesional de la salud, con quien yo tenga contacto y él refiera una ideación de tipo suicida, sea activa o sea pasiva, activa, verificar mucho que no tenga o no comparta el plan estructurado, se debe de realizar una intervención, primero buscando la red de apoyo a manera sugestiva para poderlo vincular a un tratamiento psiquiátrico, o en caso de que la persona en ese momento no refiera a una red de apoyo cercana, nosotros ser estos vehículos, ¿no?, estos mediadores entre la intervención que muy probablemente sea necesaria establecer a partir de ese evento de contacto, ¿sí? Junto con estos determinados procedimientos, pues bueno, el desarrollo de la historia clínica, que es importante, los antecedentes heredofamiliares, los índices de riesgo, ¿sí?, que ya a nivel hospitalario se manejan de ciertos códigos, por ejemplo, rojo, naranja, amarillo, etcétera, que hablan ya de los índices de peligrosidad, pero que también a nivel privado se puede establecer. Lo comento porque son algunos puntos que, incluso supervisando determinadas condiciones de práctica clínica, suceden, es algo que pasa, ¿sí? Quienes nos dedicamos al área de la docencia podemos observar también que esto sucede, y en ocasiones le toca a mi alumno practicante generar estas determinadas intervenciones, y bueno, qué mejor que también estar preparados para ciertas condiciones que puede ser que sucedan. Recordemos que los eventos de alto impacto, como lo es una intencionalidad suicida, pues no avisa, son emergencias. Junto con una misma emergencia debe de ser lo más, ¿no?, ahí propiamente comprendida de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel federal? Una cosa muy importante, porque comenzó también a vincularse a otro tipo de fenómenos de inestabilidad psicosocial. Se generan distintas modulaciones de intervenciones, entre ellas el famoso Código 100, que ya a nivel hospitalario tiene un efecto con la norma. Al menos en Secretaría de Salud, la norma 024, que es el correcto procedimiento clínico con pacientes a nivel privado o a nivel público, nos va marcando entonces la recepción de estos mismos, ¿sí? Siempre tenemos que contar con los datos de expediente, invaluable, nombre completo, fecha de nacimiento, eso no puede faltar en ningún tipo de atención. Ya junto con estos elementos, pues se va recabando, ¿no?, los datos esenciales, domicilio, el teléfono, los antecedentes heredofamiliares y bueno, algunos puntos ahí para poderle desarrollar entonces un expediente clínico. El Código 100 es un sistema de apoyo a la toma de decisiones clínicas en la ideación y conducta suicida en hospitales generales o en centros de atención de estas redes integradas al sistema de salud.
El uso de estas herramientas de codificación para patologías en tiempo dependientes ha ido en aumento en los últimos años debido a su capacidad para llevar la medicina a los niveles de atención que son requeridos. Amplío un poquito también el comentario. Este código 100 apoya a todo el personal de salud, ¿sí? Sea medicina general, medicina psiquiátrica, psicología, a poder tomar decisiones adecuadas dentro de ese momento de intervención. Punto número 1, podernos vincular al tratamiento más adecuado, desde la naturaleza de la estrategia psicosocial o la duración del tratamiento en esas estrategias de prevención del suicidio. Una de las características clave de la codificación es identificar el riesgo de un paciente en términos de intento repetido o el número de reintentos de grado o letalidad. Aquí sobre todo hacemos el énfasis en desde un posible consumo de alguna sustancia o de algún medicamento hasta ya una mutilación incluso, ¿sí? Del mismo cuerpo del individuo. Ya dependiendo del índice de peligrosidad será el efecto que tomará a nivel médico, claro. Número 2, bueno, se tiene la recopilación activa de los datos, como es la entrevista a familiares, acompañantes o la exploración a los pacientes, de estos mismos que nos brinda entonces la oportunidad de mejorar el conocimiento médico y para el personal de salud, así como determinar combinaciones que son relevantes en estos factores de riesgo. Y número 3, para ir cerrando al menos este punto, además de estos datos obtenidos desde la atención hospitalaria, se ayuda a caracterizar mejor a la población de personas que cometen este tipo de intentos, ¿sí? Identificando los grupos de pacientes más relevantes y sus factores de riesgos asociados para el reintento de un suicidio o también con otras variables de interés. El objetivo también es generar un énfasis estadístico y poder verificar de qué manera y bajo qué condiciones siempre para todas y para todos, en algún momento se requiere hablar acerca del enfermo, si hay algún punto que aperturar sobre una situación. Ángel, se cortó la comunicación, bueno, se cortó tu audio, no sé si... ¿Me escucha? Ya, ahora sí ya, algo pasó ahí que se movió, ¿no? Otra vez, si puedes repetir eso último, porque no. Claro, hacemos entonces la principal apertura para todos aquellos y todas aquellas personas, pues, que si en algún momento requieren que se escuche alguna situación, si hay alguna condición inestable, con gusto estamos también aquí al pendiente. Y existen también los números de intervención a nivel público y a nivel privado. Hay muchísimas asociaciones que también lo generan, así como pues la atención que en todo momento está aperturada para todos ustedes. Gracias, Ángel. Raúl, por favor. Bien, gracias, Doc. Algo importante a remarcar aquí con lo que nos está compartiendo el maestro Ángel es evitar que nos inunde el avance protocolario en detrimento de la exploración de la subjetividad de quien nos consume. ¿A qué me refiero con esto? Creo que los tres, doctor Ángel, hemos trabajado en la función pública o desempeñado cargos en lo público, y algo que se nos exige en estos escenarios es precisamente el cabal cumplimiento del protocolo para dar paso a la cobertura de las estadísticas y, por supuesto, justificar ante las instancias correspondientes que se están llevando a cabo los procedimientos como se indica que debe de ser. El detalle de pronto, y es una crítica que han hecho muchos psicólogos y psicoanalistas, por supuesto, es que si se sigue a rajatabla el seguimiento de un protocolo, de pronto la persona puede llegar a sentirse en una balacera de preguntas, donde pues definitivamente no se está haciendo la función de sostén y de contención. Esto no es una invitación tampoco a dejar de seguir los lineamientos, por supuesto que no, sino más bien a adaptar la revisión o el cumplimiento del protocolo acorde a la persona que nos está consultando, sin estar inundándolo de preguntas, por así decirlo. Algo importante también es que este código 100 que nos mencionaba el profesor Ángel
viene sostenido de las actualizaciones a los manuales psiquiátricos que son la CIE-11 y el DSM-5-TR. Uno de los elementos benéficos, por así nombrarlo, que tiene la evolución del DSM-5 al DSM-5-TR es la inclusión de un nuevo espacio en todas las categorizaciones nosológicas que se llama Asociación a Pensamientos o Conductas Suicidas, que es precisamente ese lugar donde los psiquiatras que formalizaron el manual asientan la literatura existente hasta ese momento de formalización para dar explicaciones sobre lo que puede estar sucediéndose en cada uno de los trastornos que manejan. Ya hemos hablado aquí en otros programas que no necesariamente psicoanálisis y psiquiatría manejarán la misma nomenclatura de psicopatologización, que definitivamente pues es a nivel descriptivo en el caso psiquiátrico, pero hay una nota al pie muy interesante en estas secciones que vale la pena rescatar, que dice: la información de estos apartados debería avisar a los críticos de que podría estar indicado un interrogatorio más a fondo en los individuos con determinados diagnósticos. Si bien es cierto que en muchos de los casos de suicidio preexiste o antecede un escenario depresivo, como lo mencionó el doctor Gerardo, también es importante considerar que hay otros factores que pueden estar relacionados como preexistentes y no necesariamente se circunscriben en un cuadro depresivo en tanto tal, ¿no? Por ejemplo, una crisis circunstancial ante una catástrofe del medio ambiente, una catástrofe social o una crisis del desarrollo que tenga que ver con este tránsito de un momento de vida hacia otro, como puede ser un divorcio, por ejemplo, o el paso de la mediana edad a la edad de adultez mayor. Esto pues definitivamente, aun cuando pueda tener núcleos depresiógenos, no necesariamente nos hablará de una depresión infantil, pero sí de una crisis que puede precipitar un potencial intento o dirección suicida en el caso de que no sea contenido o sostenido suficientemente. Por lo tanto, insiste el DSM, la evaluación del riesgo clínico requiere una valoración individualizada de muchos factores y va mucho más allá de la formulación de un diagnóstico y del ámbito de este manual. Es decir, en otras palabras, el mismo manual reconoce que se requiere un sustento teórico que soporte, por supuesto, los entendimientos que como profesionistas vamos a tener de estas actuaciones. Y como lo mencionaba el maestro Ángel, tienen que ser particularizadas de acuerdo a cada constitución subjetiva. Si existe una afección a nivel de la personalidad, ya sea borderline, ya sea de una psicosis atípica, ya sea de una neurosis grave, si existen algunos otros avasallamientos transversales, como pueden ser depresiones, melancolías, como las conocemos también en psicoanálisis, o por supuesto alguna enfermedad de tipo somático. Todo esto irá permitiendo que nosotros tengamos un panorama adicional al protocolo que se debe de cumplir siguiendo las normativas que nos mencionaba el maestro Ángel, pero, por supuesto, siendo mucho más abarcativos y mucho más en cercanía a la subjetividad del paciente. Doctor. Sí, como bien lo dicen, bueno, es una guía, a fin de cuentas, para saber qué hacer con este tipo de pacientes. Quizás las personas o más jóvenes o con menos experiencia se van a ir directamente a hacer lo que dice el cuestionario. Pues, se entiende que, bueno, así poco a poco van a adquirir esa experiencia y ya van a poder hacerlo más rápido esa intervención, pero bueno, a fin de cuentas es la guía como tal que se requiere. A fin de cuentas así funcionan los hospitales y las clínicas, y por esa razón, bueno, también su importancia, más la experiencia que tenga el clínico para que pueda darle el tratamiento de impronta para que el paciente ya recupere esa estabilidad para que pueda continuar, bueno, se le quite la crisis, ¿no? Y bueno, dentro de la dialéctica del suicidio, podemos, bueno, y también, bueno, otra cosa importante es de que, bueno, con respecto al fenómeno suicida, hay teoría que lo puede explicar, hay teoría ya muy vasta para saber por qué se da este fenómeno patológico. No es de que aparezca y desaparezca de la nada, ¿no? O sea, hay un procedimiento, hay una dialéctica, y por esa razón la importancia de poder
entender por qué sucede. Ciertamente hay una causa, tanto puede ser, como bien lo dicen, una depresión o una crisis depresiva, una crisis o un trauma muy fuerte, y ciertamente eso va a causar esta primera parte de la dialéctica, que es el deseo suicida, ¿no? La persona se quiere suicidar, ese es el qué. ¿Qué quiere la persona? Morirse, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que hasta ahí llegue como tal a ese deseo sin que haya el paso 2 y el paso 3 de la dialéctica. Entonces, bueno, digamos, toda persona que tiene algún problema, que le aparece alguna situación, un problema, va a decir esta frase de que, ay, mejor me muero, mejor quisiera ya suicidarme, va a suicidar. Bueno, digamos, es algo como muy popular. La gran mayoría de la gente que lo dice solamente como una catarsis de que no quiere tener ese problema y se lo quiere quitar, pero no se va a considerar que eso ya es un intento suicida como tal para el paciente, ¿no? No es que ya esté en riesgo, ¿sí? El segundo paso de la dialéctica, que es el pensamiento suicida, aquí ya es el cómo la persona se quiere suicidar, y aquí ya estamos hablando ahora sí como tal, como el intento suicida, que ya se activó, ya la persona ya no solamente es como la fantasía, una idea loca, si lo quieren llamar, que por ahí aparece, sino que ahora sí ya está tomando en serio esta parte de morirse, de suicidarse, bueno, de morir por cuenta propia, por supuesto, y aquí sí, definitivamente se puede evitar este intento suicida si la persona ya va, bueno, a terapia, o ya pide auxilio, o ya llama a los teléfonos correspondientes para que lo atiendan. Y para evitar el tercer paso de la dialéctica, que es ya el acto suicida como tal, ¿no? Cuando el paciente ya tiene como fecha y hora para suicidarse, y eso es lo que se tiene que evitar. Estos tres pasos, como ven, digamos, no quiere decir que uno se activa el otro y luego el segundo y el tercero, sino pueden ser minutos, pueden pasar horas, pueden pasar días, semanas, o puede ser que nunca se complete. Pero por eso mismo es de que por estos pasos es que se puede evitar el intento suicida si se detecta a tiempo, y evitar que la persona pase del paso 2 al paso 3 del pensamiento, ahora sí al acto, y que en cuanto aparezca este pensamiento la persona vaya a terapia o solicite ayuda, y se pueda evitar, pueda haber esta profilaxis del suicidio, ¿no? Que una de las gran ventajas de la teoría y de la técnica es que se puede evitar el suicidio, puede haber profilaxis del suicidio, porque se da en condiciones muy específicas, ¿no? Nadie va a tener pensamientos suicidas o un intento suicida en una fiesta, en unos 15 años, en una boda, pues obvio está, porque las personas están felices, están contentas. Entonces en esos lugares, pues obvio está que no habrá esta problemática, sino se tienen que presentar otras condiciones para que vaya apareciendo este intento y que se pueda evitar, por supuesto. Ángel, por favor. También ampliando el diálogo que se tiene con el maestro Raúl, con el doctor Gerardo, claro que sí es importante los criterios de la subjetividad, ¿no? Bajo ninguna situación pudiera como desestimarse la condición que está presentando la persona. Es un ser humano cargado de un desarrollo histórico, y eso le ha permitido relacionarse, efectuar distintas estrategias y situaciones que le han permitido también salir adelante. De un modo u otro ha llegado hasta obtener ciertos logros en su vida, probablemente por esa condición inestable, melancólica, muy triste probablemente, o incluso mortífera, donde la pulsión de muerte esté demasiado profusa. En ese momento tal vez no se pueda reconocer, ¿sí? por parte de la persona misma, pero también, por ejemplo, las estrategias de primeros auxilios psicológicos son totalmente el énfasis que nos hacen, ¿no? Poder brindar la escucha activa, transmitir la aceptación, se le permite al individuo que pueda exteriorizar pues ese grado subjetivo, malestar, dolor que está aconteciendo, y junto con eso, claro, se podrán observar un grupo de intencionalidades suicidas, y es probable que eso suceda.
sin mitificar, sin juzgar, sin absolutamente nada de esto, se le brinda este espacio, ¿sí? Un espacio que, en el caso de ser necesario, se menciona, ¿no? Este espacio es libre, es tuyo, estamos aquí para escucharte y yo estaré aquí en todo momento. Podemos conversar de esto, a mí me gustaría hablarlo, ¿no? O sea, poder resarcir ese vínculo de lo simbólico que muy probablemente ha quedado pues deshecho, si no en las últimas semanas, en los últimos meses o probablemente en los últimos años. Pensemos, por ejemplo, en el filme del Joker, ¿no? Que es un desgaste increíblemente característico, donde no hay un efecto contensivo ahí y en vez de efectuar una intencionalidad suicida, pues bueno, va al factor homicida. Es un detalle también importante, ¿no? Que bueno, primeros auxilios psicológicos nos hacen el énfasis con esto. ¿Qué se analiza también junto con este punto? Pues el perfil CASIC, donde el nivel de las ideas a nivel cognitivo, el perfil afectivo, ¿sí? El somático, interpersonal y el conductual, las conductas como tal, le permitan al profesional en la atención de la salud mental observar la función del riesgo que esto va aconteciendo, ¿sí? Claro, uno está ahí escuchando y para eso estamos ahí, ¿no? Prestamos la escucha dentro de las intervenciones clínicas y junto con esto podemos también vincular un efecto de cierta motivación para poder, en caso de ser necesario, vincularlo a otro tipo de instancia. Al menos dentro de los valores esenciales de los primeros auxilios psicológicos, lo utilizo como metodología también que amplíe, ¿no? esta pequeña charla dentro del café, pero que también sea sustancial. Para ir ampliando un poquito este punto, ¿no? Al menos dentro del código 100, ¿por qué, para qué y de qué manera? Claro, es un protocolo, no quiere decir que todos, ¿no? Por ejemplo, los residentes, puede ser residentes en psiquiatría a nivel hospitalario, no quiere decir que vean una intencionalidad suicida y ahí vayan corriendo con su código 100, ¿no? Aplicar la escala de Glasgow y todo esto. No, pero en esencia son algunos factores, ¿no? Que de repente se utilizan y que al menos el código 100 lo que dice es cuál es este plan de seguridad, brindarle al individuo, a la persona que ha sido, ¿no? Recibida parte de la atención médica, claro. Brindarle un plan de manutención de la vida misma. Esto indica poder restringir o reducir el acceso a medios letales, básicamente, ¿no? Lo que se desarrolla ahí en la anamnesis, en la historia clínica, pues bueno, que tenga ahí una reducción de lo mismo. Número 2, se generan estrategias de una posible solución no suicidas. En las especialidades, por ejemplo, he manejado mucho la distinción entre el aplicar técnicas, porque esto suena técnico, ¿no? Un técnico ¿no? Y sino más bien un método. El método que implique o comprometa al profesional de la salud en un efecto, ¿sí? Donde somos parte de esa situación. No te voy a curar, no te voy a quitar esto, pero estoy aquí para escucharte. Un método, ¿no? De seguimiento. Entonces, generar estrategias que la misma persona pueda incluso ir ubicando para reducir estos factores de vulnerabilidad o aumentar una tolerancia al malestar. Hay cosas intolerables y esto avasalla, ¿no? a todo el corpus social. Claro, yo en la metodología clínica puedo aplicar X, Y, Z intervención, pero si la persona es de escasos recursos, si la persona es golpeada por el ámbito familiar, por el ámbito social, hay un rezago ahí muy amplio, no importa qué aplique yo, se va a volver a reintegrar a ese tipo de efectos que generarán malestar y muy alto, ¿no? Número 3, pues bueno, se activa o se busca la red de apoyo, puntos que también íbamos comentando. Número 4, pues bueno, se puede generar, al menos para el código 100, claro, una fase de afrontamiento, lo que sería como retomar ciertas razones para vivir, y ahí hay una sugestión también que a nivel clínico se amplía. Número 5, identificar formas de resolver problemas para llevar a cabo el plan. Y número 6, para el código 100, generar un compromiso para mantenerse con vida que, bueno, clínicamente será supervisado y al menos para todo aquel profesionista en el área de la salud mental que tenga un grado de concientización al respecto y observe que esa persona requiere 3 sesiones a la semana, y el dinero no es lo que importa en su mayoría, no tiene ese efecto de producción, pues se puede hacer, se puede aperturar.
y si es necesario generar ciertas estrategias a nivel clínico, se puede realizar. Esto es algo que, por ejemplo, su servidor apertura en la conducción clínica, buscando pues esta cercanía y un grado de atención que sea un poco más viable o vital para aquel paciente que presente estas situaciones. Correcto. Raúl, por favor. Muy importante también estar al tanto de no caer en este papel asediador de sujeto supuesto saber, porque de pronto algo que se encuentra en los casos de intento suicida es que precisamente hay ya teóricamente una gran distancia o una brecha sumamente amplificada entre lo que conocemos como el yo ideal y el ideal del yo, ¿no? Esta inaccesibilidad a proyectos futuros, a el reconocimiento de los deseos propios, al reconocimiento del sujeto sobre sí mismo en tanto sujeto independiente y autónomo, en la relatividad que estos términos conllevan en psicoanálisis, de los deseos familiares, sociales, mandatos socioculturales, etc. Algo que vemos muy frecuente también en estos intentos de suicidio o ya incluso comportamientos suicidas que no terminan en una muerte propiamente, es esta exacerbación de elementos angustiosos, ansiógenos o estresores, ¿no? Que finalmente para nosotros son como una tríada a nivel sinónimo. Mucho estrés o mucha ansiedad previa puede ser un factor que precipite la aparición de estas conductas o comportamientos. Por consecuencia, tenemos que empezar a desmitificar también la cuestión del suicidio, porque no es algo que le pase al tercero, al lejano, al que no tiene nada que ver conmigo. El intento, la ideación o incluso el comportamiento suicida puede aparecer en las formas más desdibujadas que de pronto pudiéramos imaginar. Por ejemplo, hay casos en la literatura, sobre todo médica, donde pacientes con diabetes, por ejemplo, se van autoadministrando chocolates diarios que definitivamente están contraindicados y entonces se viene una elevación de la glucosa que lo va a aceptar a la muerte. O estas conductas tienen un nombre, pero conductas de ingesta de alcohol, de cigarro, de algún estupefaciente o inclusive de algún medicamento con recurrencia sin la necesidad de que esté indicado propiamente, pues esto puede también ser una conducta que en los manuales se considera para suicida, hasta donde recuerdo, pero que pues son estos intentos que aparecen. También, pues recordar la importancia entonces de saber sobre primeros auxilios psicológicos, ¿no? Independientemente del área de la salud en la que estemos involucrados, seamos médicos, seamos enfermeros, enfermeras, seamos psiquiatras, seamos psicólogos, psicoanalistas privados, tengamos incluso formación en otras áreas, saber de primeros auxilios psicológicos podría ser un elemento fundamental para la prevención de una situación suicida, sobre todo porque se considera en una intervención de primera instancia que puede detener el accionar del sujeto. Y en esta intervención de primera instancia se puede hacer el hilaje para una progresión subsecuente en otro tipo de dispositivos que ahora sí, como mencionaba el maestro Ángel, permitan la aplicación de un método mucho más riguroso. De esta manera, pues también podríamos actuar en prevención del suicidio y no necesariamente ligándonos a dogmatismos teóricos, ¿no? De pronto ha habido casos donde por salvaguardar la neutralidad, la técnica y la teoría de la disciplina, se actúa a ultranza de la integridad del sujeto y eso pues definitivamente no ayuda a ninguna de las dos partes. Doctor. Sí, definitivo. Y bueno, también hay como todavía, digamos, en estos tiempos y también con algunos profesionales, ese miedo a ver a estos pacientes, bueno, a nivel tanto de profesionales o de instituciones también, de que está prohibido ver pacientes suicidas, ¿no? Dices, bueno, pues cuando es un paciente más, es una psicopatología más, sí, bueno, como saber qué hacer en estos casos. Para saber cómo se inicia ese tratamiento con ellos.
Entonces, bueno, por eso mismo es la importancia, bueno, de prepararse para conocer qué se tiene que hacer con estos pacientes y no tenerles miedo ni nada por el estilo a esta patología como en cualquier otra, ¿no? Al fin de cuentas es nomás, pues ciertamente, estudiar la teoría y la técnica para saber qué hacer con ellos y saber qué sucede, porque un paciente que inicia el tratamiento, lo más seguro es que ya no vaya a tener un intento suicida, es lo que normalmente pasa, lo que comúnmente pasa. Entonces no hay mayor problema, pues ya entrando, que es lo que necesita, ese apoyo profesional. Entonces por eso mismo, bueno, el que se intente suicidar otra vez o más próximo va a ser algo extremadamente raro, ¿no? Y también, quizás esta desesperación de los pacientes porque la terapia no funciona rápidamente, no nomás en esta patología, sino en todas. Pero bueno, es exactamente lo mismo que pasa cuando vas al gimnasio, no porque vayas 2 veces a la sesión de gimnasio, ya estás musculoso y delgado y con el cuerpo que tú querías, dices, no, pues eso no va a suceder. Pasa exactamente lo mismo con la salud mental. Al final, la salud mental es un proceso que lleva su tiempo y no se va a aparecer la cura o la salud mental ya a las 2 sesiones de ir con el terapeuta, ¿no? Imposible. Pues entonces también esa parte de que los pacientes y bueno, en general, el público en general, de que tiene que saber cómo se lleva una terapia, si se tarda, bueno, entre comillas, o si lleva más tiempo, es por esto que se están haciendo las cosas bien, se están tratando todos los puntos, todas las aristas, para que el paciente se cure. Y como bien saben, el psiquismo, o la psique, o la mente, bueno, se tiene que tratar de todos los aspectos para que esto funcione y no haya esas posibles crisis o posibles fugas posteriores, porque se está trabajando de la manera adecuada, ¿no? Y por esto mismo de la preparación de los profesionistas, el maestro Ángel les va a dar la invitación a la especialidad, por favor, Ángel. Sí, ya, ahí está, perdón. Muy bien, para todas las personas interesadas, vamos a arrancar nuestro siguiente inicio de especialidad en intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos. Comenzamos el 6 de noviembre, están todas y todos invitados. Aquí podemos observar dentro del corpus teórico de la especialidad las indicaciones de accesibilidad, sí, a los espacios, poder sensibilizar también sobre este tipo de temáticas, desmitificar, quitar los tabús, generar ciertas amplitudes teóricas que formalicen cada una de las áreas que competen acá, ¿sí? Y que, bueno, en el caso de su servidor, todas las especializaciones que ha tomado, también incluso de Unifreud, para mí ha sido un placer, ha sido increíble, y que el día de hoy también a mí se me permita formar parte dentro del cuerpo docente es para mí un gran honor. Así que les invito muy, muy cordialmente. Estamos muy al pendiente dentro de las plataformas. El equipo de Unifreud siempre responde rapidísimo. Dudas, comentarios, etcétera. Estaremos al pendiente para todas y todos los interesados, pero recuerden la fecha de inicio, 6 de noviembre, comenzamos a las 7 de la noche también, horario nocturno para todos quienes trabajamos en distintas ocupaciones o tenemos incluso otras condiciones académicas, pues estamos ahí al pendiente y pues la invitación queda aperturada para todos. Gracias, Ángel. Dice Alondra, no porque pagues el gimnasio en enero significa que haga efecto. Exacto, hay que ir y hay que hacer lo que... hay que pagar, claro está, pero hay que hacer todo lo que sigue posteriormente, ¿no? Pero bueno, para que vean que estas ideas de principio de placer, a fin de cuentas es principio de placer, de que todo va a ser rápido y sin dolor y barato y todo lo que ustedes quieran, o sin esfuerzo, pues ciertamente no funciona ni en el gimnasio, ni en la terapia, pues, ni en el trabajo, ni en la vida, bueno, en ningún lado, pues, ¿no? Entonces, bueno, lo que se debe de hacer y cómo se debe de hacer, en este caso de prepararse, ciertamente ir y estar en las clases, preguntar, leer, participar, por supuesto, que es la parte de principio de realidad que debe de estar para poder saber todo lo que se tiene que hacer con estos pacientes, bueno, y con todos los demás. Por favor, Ángel, continúa con el tema. Sí, claro. Bueno, las generalidades sobre el código 100 van enfocadas pues a poder mantener estos vínculos vitales, ¿no?
la idea es que todas y todos quienes los ejercemos, junto también con las personas que podemos incluso vernos beneficiados de este tipo de condiciones, pues podamos desarrollar ciertas modulaciones, ¿no?, ante esto. Entonces, el código 100 como tal es un procedimiento, claro, un tanto más institucional, pero que nos vincula mucho a nosotros como profesionistas en el área de la salud mental, y que en todo momento aperturo también la invitación, no solo para las áreas en psicología, sino también otros profesionales de áreas de la salud que puedan irlo reconociendo, ¿no?, junto con las modalidades requeridas. Una parte importantísima de la intervención en crisis en primera instancia, reconocida también como primeros auxilios psicológicos, es que esta intervención puede ser realizada por una persona que tenga la inducción, los diplomados, las especialidades pertinentes, y que en general pueda también efectuar estos primeros filtros de recepción ante la situación emergente. Puede ser un consejero, puede ser un policía, puede ser un bombero, incluso Sly Q hace mucho la referencia, ¿no?, de que puede ser un sacerdote, puede ser una persona precisamente que haya tomado estas orientaciones especializantes y que de cierta manera pueda efectuar una red de apoyo. Al ser una emergencia, puede suceder en la vía pública, choques, por ejemplo, en Guadalajara, no me dejarán mentir, está la Choques Mateos, hay, wow, una cosa increíble, muchísimos accidentes, pueden ser incluso, como lo hemos visto en redes sociales, en los noticieros, múltiples incendios, ¿sí?, en las urbes. Puede ser en un ámbito hospitalario, puede ser en un ámbito educativo, que también a su servidor en lo personal sí le ha tocado realizar intervenciones en crisis en espacios educativos, y que bueno, puede ser una persona con cierta orientación o técnico o profesionista de otras áreas, pero al ser especializante en esto, sí genera el vínculo real, ¿vale? La segunda instancia de la atención clínica, pues ya es propiamente terapéutica, el profesional en área de psicología clínica, que con mucho gusto le dará un seguimiento, ¿sí? Para todo aquel que sea parte de este tipo de ambientes profesionistas, se dará cuenta que hoy por hoy la demanda en áreas de la salud mental es muy amplia. La intencionalidad de este tipo de actos es cada vez más demandante, no solamente en lo público, también en lo privado, ¿sí? Actos como el cutting, ¿sí?, actos de violencia en primer, segundo grado, a nivel intrafamiliar, a nivel violencia sexual, etcétera, tienden a ser momentos muy dolorosos que una persona pueda incluso experimentar en su vida, y esto le lleve a buscar de cierta manera algún reajuste de acuerdo con las teorías, ¿no?, lacanianas. Pues bueno, el ejercer un dolor físico sobre el soma, en el organismo, el cuerpo del organismo, intentaría tratar de nivelar esa dolencia psíquica, ese factor de presión psicológica, que me pareciera que en un primer momento esa fantasía, claro que se sostiene, pero termina por caer y ya tenemos el dolor al cuadrado, ¿sí? Existe dolor físico, existe el dolor psíquico, y las estrategias no son formidables. Junto con esto mismo, pues existe una cierta compulsión, en términos freudianos, a esa repetición, ¿sí?, donde el mismo individuo incluso ya no sería tan fácil, de cierta manera, tratar de resarcir un grado, ¿no?, por el mismo de salud mental. Entonces, este tipo de situaciones, las consultas privadas, consultas públicas, cada vez son más consecuentes, se observa muchísimo más este tipo de fenómenos, y pues se considera un problema de salud pública. Les invito a todas y a todos, profesionistas en este tipo de áreas, estudiantes en este tipo de áreas, que se valore también la posibilidad, ¿no?, de vernos, ¿sí?, dentro de un ámbito de tipo consciente, de tipo profesionalizante, que busque también ciertas estrategias. No sé, doctor Raúl, ¿algo que agregar por el momento? Bueno, de mi parte, quizá remarcar, por supuesto, la invitación que hacía el maestro Ángel a la certificación, sobre todo para los egresados de tanatología. Hemos trabajado el profesor Ángel y su servidor para hermanar ambas certificaciones.
Por supuesto, la de intervención en crisis y primeros auxilios ecológicos se inscribe en la lógica de las intervenciones de primera instancia, mientras que la de tanatología se circunscribe a las intervenciones de segunda instancia. Las dos trabajan de manera complementaria, no sustitutiva, y por supuesto desde ahí pues hacer extensiva la invitación tanto a la generación actual que está en tanatología como a los egresados que ya forman parte de pues las generaciones anteriores, invitarles por supuesto a inscribirse a esta certificación del profesor Ángel. Sin duda será un elemento complementario muy óptimo para la práctica particular, ya sea en privado o en sectores públicos, puede ser de mucha utilidad. Siguiendo un poco con la cuestión del tema, hay una propuesta por parte de los manuales psiquiátricos de describir, plantear, referenciar un potencial trastorno por comportamiento suicida. Y los criterios que definitivamente se están proponiendo son complicados, todavía no tienen una concreción propiamente dicha, y al menos por cómo se van esbozando, parecen ser problemáticos, sobre todo por la temporalidad. El primero es que en los últimos 24 meses la persona ha intentado suicidarse. Sin embargo, dejan una nota donde el intento de suicidio es una secuencia de comportamientos autoiniciadas y que pues esperaba que el conjunto de todas estas acciones lo llevaran a la propia muerte. El problema está en que la ventana es muy amplia y muchos elementos que pueden llegar a aparecer aquí podrían ser valorados sobre todo por profesionales principiantes, como lo mencionaba el profesor Ángel, o legos, como lo mencionaba Freud, puedan ser catalogados en este espectro cuando en realidad no estaban destinados a ello. Y por consecuencia, entraríamos a la lógica de la fantasía autocumplida, me parece que así se le conoce, donde de pronto nada más por el hecho de conocer la categoría, se actúa la misma para poder justificarla. Y esto, pues entonces, nos centra en una problemática. Después, otro de los criterios es que los actos que se vayan a cometer no cumplen con los criterios de autolesiones no suicidas. Es decir, que no involucra autolesiones dirigidas a la superficie del cuerpo realizadas para inducir un alivio de sentimientos negativos o lograr estados de ánimos positivos. Esto pues definitivamente nos remite a la práctica que conocemos tradicionalmente como cutting, que son aparentemente marcas superficiales, pero son marcas al cuerpo al fin. Y esto ya tendría que ser una alerta roja porque se está tramitando un dolor muy probablemente psíquico a través del cuerpo. Y sabemos que esta implicación del cuerpo puede involucionar mucho más a estados un tanto más graves. Y el tercer criterio dice que no se aplicará este diagnóstico a la ideación suicidiana ni a los actos preparatorios, o sea, descarta por consecuencia estas acciones que dentro de nuestros marcos teóricos sí estarían consideradas como una alerta roja y que el acto no se inicia durante un estado de delirio o confusión. En términos teóricos, pacientes de estructuraciones o crisis psicóticas pues no serían diagnosticados aquí. Y el acto no fue realizado únicamente con un objetivo político-religioso, ¿no? Estos elementos masificados que también en otros programas ya hemos comentado. Entonces, todavía la propuesta se tambalea, está sumamente en un escenario de investigación que requiere más firmeza. Entre ese y muchos otros elementos yo mencionaba con algunos estudiantes, no nos sorprenda que próximamente tendremos un DSM-6 y esto pues también implica una problematización para la práctica, sobre todo en salud pública, ¿no? Así que, pues vamos viendo cuáles son los referentes a los que nos afrontamos como profesionistas en el área de la salud. Doctor. Bueno, no solamente un DSM-6, va a ser un DSM-10, 24, así como Tiburón o Terminator, no, va a seguir y jamás se van a acabar ni se van a poner de acuerdo los psiquiatras en su clasificación. Bueno, esa es la ventaja que tenemos nosotros de que no nos peleamos con las clasificaciones tan como los psiquiatras.
Bueno, dice Alondra, yo trabajo en protección civil en el área operativa, en bomberos, y tienen muy normalizado la violencia, la destrucción, la agresión, etc. Bueno, ciertamente por su trabajo, es un trabajo con mucha adrenalina, pues van a estar también rodeados como de ese ambiente, o lo van a ver como algo común. Dice, regularmente tienen mucha resistencia a trabajar la parte psicológica. Sí, definitivo. Pero en el área de emergencias hace mucha falta este alcance. Es totalmente cierto, ¿verdad? Ahí es donde entramos todos nosotros y por eso mismo, bueno, la importancia de saber qué hacer con estos pacientes. Quizás algunos en el ámbito de salubridad en general, de protección civil, todo, bueno, no todos van a... Unos tienen más la técnica para poder atenderlos de manera directa a esos eventos, otros ya va a ser más personalizado, ya más directo con un paciente como tal. Entonces es cuando entramos nosotros, ¿no? Una cosa es lo operativo, otra cosa ya más la parte técnica o más personalizada, definitivamente, ¿no? María del Rosario Rodríguez, saludos, María del Rosario. Pues, Rafael Martínez, don Guillermo Soria y Alondra. Y Vero Belro, saludos, Vero. Y bueno, también algo importante que hay que, bueno, ya para finalizar, algo importante que hay que tomar en cuenta dentro de los pacientes con intento suicida es que ningún paciente, ninguna persona se quiere morir o se quiere suicidar como tal. Tienen pulsión de vida y si han llegado adultos es porque les gusta vivir, quieren solucionar sus problemas y quieren, bueno, disfrutar de la vida ciertamente. Entonces esa no es como la primera opción que aparezca de la nada, pero aquí el problema es que la muerte se convierte en la única solución para resolver ese problema que tiene el paciente y que no sabe de otra manera cómo resolverlo. Dentro de la terapia nosotros vemos todas las soluciones que tiene el paciente para resolver ese problema o ese anterior problema que tenía para llevarlo al intento suicida. Y gracias a esto, a que el paciente se da cuenta que tenía mucho más opciones para poder solucionar ese problema que lo llevó al intento, entonces se da cuenta de que en las siguientes problemas que tenga, existen soluciones más apegados a la pulsión de vida o a la vida como tal, que los que están solamente destinados a la pulsión de muerte, ¿no? o al intento suicida. Entonces, esto el paciente lo aprende en terapia. Hay que saber también, por supuesto, porque el paciente solamente se le quedó esa única puerta para solucionar un problema, que es la muerte. No tuvo que ser así, pero hay que investigar el por qué se hizo. Y bueno, también que el paciente otra vez adquiera o por primera vez adquiera esta capacidad de la resolución del problema, sean soluciones, bueno, inmediatas, o sea, a corto plazo, mediano plazo, a largo plazo, pero que vea que siempre los problemas se solucionan, ¿no? A un problema siempre hay 10 soluciones, así lo tiene que ver el paciente, así lo tiene que manifestar, para que no se centre en que sus problemas, sean los que sean, no tienen solución o se quede con esa idea. Y eso es lo que, bueno, va a evitar que se aleje de todos estos intentos y el paciente siga bien con su vida y disfrute su vida lo más que pueda y alcance ese bienestar que requiere para seguir viviendo. Bueno, y sin más, nos despedimos, por favor, Ángel, si es amable. Creo que sí, creo que ya se escucha ya. Muchas gracias a todas y a todos por el placer de su atención. Me voy con lo siguiente, es una cita de Ludwig Wittgenstein, que precisamente también utilizamos mucho dentro de las intervenciones de este tipo, intervenciones en crisis. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Hasta donde llegue mi palabra, yo llegaré, evidentemente, pero siempre hay un momento también para incluso continuar solucionando, reescribiendo ciertas condiciones existenciales que acontezcan en nuestra vida y que, bueno, siempre estaremos a disposición para poderle dar un sentido a ello. Muchas gracias, doctor, maestro. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Raúl, por favor. Muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado. Dice Rosario en el chat, ya me hace falta estar en clase, pues invitada, por supuesto, Rosario, a que te inscribas, a que continúes con el estudio y pues definitivamente insistir en desmitificar el suicidio, ¿no? Los psicoanalistas no somos ajenos al tema,
Tenemos el caso de Freud, de Aberasturi, de Bettelheim, de Brownstein, de Víctor Taus, entre muchos otros psicoanalistas que han recurrido al suicidio también. Y explicarlo subjetivamente nos permite, más allá de justificarlo, poder entender los dinamismos que se juegan. Así que, pues, muchas gracias por su atención. Esperamos que el tema haya sido de su interés. Se despide Raúl Ruiz con el gusto de cada semana. Así es, hay buena vida en la vida, así que esa es la que tenemos que encontrar. Dice Alex Alba, saludos Alba, que nos vemos en el curso. Ya está inscrito Alex, muy bien, gracias Alex Alba. Así es, bueno, pues muchas gracias a todos, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias Ángel, muchas gracias Raúl, un abrazo para todos, que estén muy bien, disfruten su fin de semana. Los esperamos en las redes sociales, Twitter, Instagram, y bueno, la recomendación de siempre de que le den un like, que compartan, que se suscriban para crecer la comunidad y llegar a más personas que les interesen estos temas, psicoanálisis, la psicopatología, y bueno, se nutran con estos conocimientos. Así que bueno, muchas gracias a todos, cuídense mucho y que tengan un buen día. Nos vemos. Gracias. Y nos vamos jubilosos porque ya terminamos el programa. Así que gracias a todos, cuídense. Gracias, muy buen día.